Hola, buenos días. Ante todo, gracias por la presentación, Águeda, y también gracias a IAGUA por ofrecernos esta oportunidad de estar presentes aquí. Os voy a hablar de nuestra herramienta SarsGo Analytics que hemos desarrollado recientemente en Global Omnium. Esta herramienta se ha establecido con la finalidad de establecer un sistema de alerta temprano de cara a la monitorización y a la cuantificación del SARS-CoV-2 en agua residual y en concreto en las redes de alcantarillado. Gracias a la toma de muestras en determinados puntos de control asociados a los diferentes departamentos de salud y que además hemos un poco complementado con el análisis de otros parámetros adicionales que nos pueden ofrecer otro tipo de información. Para empezar, para quienes no nos conozcáis, Global Omnium es una empresa con más de 125 años de experiencia en el ciclo integral del agua. Es una de las empresas, de las compañías más grandes de Europa. Desde Global Omnium lo que se pretende es que todo ese know-how y todos esos proyectos de I+D que se llevan a cabo, pues que de alguna manera sirvan para ofrecer un servicio de cara a la sociedad. ¿Qué hemos conseguido? Pues que gracias a que en 2017 empezamos a implantar una serie de métodos para determinación de virus en aguas residuales, que hayamos podido aprovechar ese know-how y ese bagaje que llevamos en la determinación de virus, aplicarlo ahora mismo al SARS-CoV-2 y el poder tener un método para la determinación cuantitativa de este virus, que es el que provoca la enfermedad de COVID-19. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues uniendo, por un lado, lo que es el proceso del laboratorio, en el que hemos ido de la mano con la colaboración del IATA-CSIC para la implantación del método y luego, además, aprovechando la capacidad de gestión y todos los recursos digitales que disponemos dentro de Global Omnium. Al final, todo esto puede contribuir a beneficiar a la sociedad en conseguir este sistema de alerta temprana que comentaba, que nos permita detectar de forma anticipada los picos de posibles, por ejemplo, rebrotes en la enfermedad, en la COVID, en la población. Y también el poder focalizar los esfuerzos de la determinación de test individuales a determinados focos muy concentrados de la población. Realmente está herramienta no viene a sustituir lo que son los test individuales, sino a ser un complemento adicional para las autoridades sanitarias. Global Omnium es uno de los mayores operadores de servicios de agua en Europa. Como he comentado, bueno, es una empresa con más de 125 años de experiencia en el sector. Es una empresa familiar. Suministra a más de 7 millones de personas en más de 300 municipios. Gamaser, que es el laboratorio de Global Omnium, es uno de los laboratorios mayores de España, que además tenemos tanto actividades de ensayo como de inspección acreditados por ENAC, por lo que se potencia mucho en la calidad en todas nuestras actividades. En Global Omnium somos pioneros en la integración digital y además estamos posicionados, tenemos presencia tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Estamos en distintos puntos del mundo. Los principales hitos que nos han llevado al poder tener este método de cuantificación de SARS-CoV-2 os los hemos indicado aquí. En 2017, gracias a la asistencia a una serie de jornadas de emergentes, nos dimos cuenta que los virus se mencionaban como un emergente que se debía de controlar, un contaminante emergente. Entonces, decidimos ponernos a trabajar para intentar implantar un método para determinación en virus. Y nos centramos en la determinación cuantitativa de norovirus G1 y G2, que son los principales causantes de gastroenteritis a nivel mundial, y en hepatitis A, en el agua de alcantarillado, agua residual y agua de consumo humano. Para ello, sí que establecimos un convenio con el IATA-CSIC y esto nos llevó a que, gracias a esta colaboración, a lo largo de 2 años, pues que consiguiéramos tener un método para la cuantificación de estos virus que os comentaba, norovirus G1 y G2 y hepatitis A en aguas residuales, y que consiguiéramos tener al personal cualificado y ya adiestrado en el manejo del ARN, que es más, como sabéis, la manipulación tiene que ser mucho más sistemática y metódica porque se degrada con mucha facilidad. Y, por tanto, era muy importante el disponer de esa cualificación para el tema de virus. Gracias a este bagaje,
a lo largo de estos años, llevamos casi 3 años trabajando con virus, nos ha permitido que a raíz de surgir esta pandemia, pues, y ver que había publicaciones en las que ya se estaba hablando que aparecían copias genómicas en aguas residuales de SARS-CoV-2, pues hablando con Gloria Sánchez de IATA CSIC, vimos que sí que existía posibilidad de adaptar nuestro método que teníamos ya implantado en el laboratorio para norovirus y hepatitis A al SARS-CoV-2, y así lo hicimos. Una vez que tuvimos este método, lo que hicimos, bueno, por parte del presidente Global Union se puso a disposición de las autoridades sanitarias para que ellos pudieran hacer uso de esta herramienta y pudieran utilizar la información que ofrece. En principio, el programa de vigilancia contiene todos estos hitos que veis aquí, o sea, estas son las entradas. Por un lado tenemos en cuenta todos los procesos del laboratorio, desde toma de muestras hasta la realización de los ensayos. Evidentemente es muy importante las estrategias de muestreo, cuándo se va a muestrear, en qué momento y cómo. Integrar toda esta información con la tecnología de información del sistema del agua y además ver el tratamiento de todos estos datos. Al final se traducen estas imágenes que veis aquí, estos serían imágenes de nuestra herramienta SARS-CoV Analytics, donde podemos ver pues un poco el histórico de las muestras que se han analizado en un momento determinado, con las presencias que hemos tenido, las presencias cuantificadas, en el número de poblaciones que hemos estado haciendo este trabajo y además qué puntos de muestreo se han estado tomando muestras, en qué punto de muestreo se han estado tomando muestras. Y todo esto visualizarlo en un mapa donde podemos ver pues, en verde aquellas zonas donde no hay detección de SARS-CoV-2 y zonas en rojo donde sí que hay presencia de SARS-CoV-2. Esta es otra visualización que tenemos de la herramienta, donde se ve un poco lo mismo que antes, el número de muestras, las presencias, los puntos de muestreo, las poblaciones y un poco la evolución en esos puntos de muestreo, que luego veremos un poquito más adelante. Esta herramienta, como os comentaba, pues nos va a permitir, y creemos que nos va a permitir detectar de forma temprana y generalizada cuando haya un posible rebrote, como comentaba. Por ejemplo, esta gráfica que está sacada del artículo que veis aquí abajo, aquí podemos ver que son muestras analizadas por el IATA CSIC, cómo esta gráfica azul nos muestra las distintas cuantificaciones, como en 10 de febrero no se detectó en las muestras que había conservadas, no se detectó de EDAR, no se detectó presencia de SARS-CoV-2. El 24 de febrero se ve la primera presencia, o sea, la primera vez que se cuantifica presencia de SARS-CoV-2 y luego ya se ve un crecimiento importante en marzo. Esto está expresado en escala logarítmica, como podéis ver. Y paralelamente podemos ver la curva en rojo de los casos detectados, de infectados. Y vemos, como veis, que hay de aquí lo de la detección temprana, que somos capaces de cuantificar antes de que se detecten los primeros casos de infectados. Sí que hay publicaciones donde se indica que en el periodo de incubación, que suele ser de 4 a 7 días, aproximadamente hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas, es cuando más se excretan copias genómicas a través de las heces y esto nos puede hacer ver pues, que evidentemente, aunque la gente no tenga aún no tenga estos síntomas, que nosotros podamos cuantificar y obtener esta cuantificación y ver que ya hay gente infectada. Incluso están los casos de asintomáticos, que a pesar de que nunca llegan a tener síntomas, ya empiezan a excretar restos de SARS-CoV-2 por las heces, prácticamente desde el inicio también, y nos puede hacer ver todos estos casos antes de que tengan síntomas y, por tanto, poder actuar de manera temprana. Esto es un gráfico de lo que en principio se cree que puede ocurrir. Ahora mismo ya habríamos pasado el pico de la pandemia, estaríamos por aquí y lo suyo es que de cara al verano pues que dejen de haber casos o prácticamente sean inapreciables y que de cara al otoño pueda haber un rebrote y pueda haber un aumento de la gente y ya pueda otra vez haber gente infectada o más gente infectada. Claro, esto nos permitiría, esta herramienta, tener ese sistema de detección temprana, el poder identificarlo antes de que la gente presente esos síntomas. De ahí la importancia de disponer de esta información de cara a las autoridades sanitarias.
hasta el momento lo que se había hecho en todos los estudios que había es que se había centrado un poco el foco en la SEDAR, en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Claro, nuestra herramienta va un poquito más allá porque lo que pretendemos es que si nosotros tenemos una presencia en una EDAR, poder sectorizar, subir aguas arriba a través de la red de alcantarillado e ir centrando nuestra atención en aquellos puntos en los que tengamos presencia de SARS-CoV-2. De manera que podemos un poco conseguir optimizar los recursos disponibles, poner esto en manos de las autoridades sanitarias y que a lo mejor, por ejemplo, puedan centralizar la aplicación de los test individuales en esos focos de población en los que estamos viendo nosotros que hay presencia gracias a esta herramienta. Os vuelvo a insistir en que, evidentemente, no se trata de sustituir a los test individuales. Esta herramienta viene a ayudar y un poco a complementar esa información que dispone las autoridades sanitarias para poder actuar de forma anticipada. Esta herramienta ha sido posible establecerla gracias a una serie de elementos, ¿no? Y una serie del engranaje de una serie de elementos. Por un lado, pues está evidentemente, como os he comentado, el proceso analítico, y que gracias a todo ese conocimiento veíamos casi 3 años de conocimiento en la determinación de virus y de la mano y de la colaboración con el IATA-FESIC, nos ha permitido el tener el método optimizado y además el poder optimizar la productividad del laboratorio. Ahora mismo ya hemos incrementado bastante lo que es nuestra productividad y la hemos casi triplicado y seguramente aumentaremos esta capacidad productiva para recibir muestras en breve. Además, al ser una empresa dedicada al ciclo integral del agua, es muy importante el know-how hidráulico que disponemos para también mejorar esa logística de muestreo. Y es importante disponer de esta información para, por ejemplo, tomar las muestras pues, en el momento que más caudal hay, por ejemplo. Luego también tenemos por otro lado el tema de integración digital con sistemas informáticos y datos de servicios públicos. También es importante alimentar esta herramienta con el número y tipo de clientes por punto, el ver, por ejemplo, el consumo de agua en tiempo real y todo esto también implementarlo en el SIG de manera que nos permita ese tipo de gráficos que veis antes de mapas donde se puede ver un poco cómo va la determinación del SARS. Y por último, además de el SARS-CoV-2, como os comentaba antes, también se están determinando otra serie de parámetros físico-químicos como temperatura, pH, conductividad, DQO, sólidos en suspensión, que nos van a permitir tener una foto de cada punto de control de vertido y saber que si en un momento dado alguno de esos parámetros varía, el poder sacar correlaciones incluso con la determinación del SARS y, por ejemplo, poder ver efectos de dilución. Uno de los principales hitos y los principales objetivos es establecer un plan de control adecuado. En principio, se ha tomado como base de estructura, en nuestro caso, por los departamentos de salud. De esos departamentos de salud se va subiendo por la red de alcantarillado y se establecen distintas estaciones de muestreo. Este caso, por ejemplo, es un caso que es real, aunque hemos puesto datos ficticios en cuanto a los nombres, por la confidencialidad de los datos, pero es un caso en el que nosotros durante varios días estuvimos viendo en el Departamento de Salud N que teníamos presencia cuantificada de SARS-CoV-2 y además bastante estable, del orden de 10 a la 5, 10 a la 6. Entonces decidimos coger desde ese punto de muestreo, subir aguas arriba e ir viendo por la red de alcantarillado los distintos puntos que vertían a este punto cómo estaba la presencia de SARS-CoV-2. Vimos que de los 8 puntos que vertían aquí, en 4 había presencia, 3 en menor cantidad y una en la que había bastante cantidad, una cantidad de hecho similar a lo que nos había salido en el Departamento de Salud. Y además, después indagando, pues vimos que se correspondía con un hospital. Entonces, esto nos hizo ver que evidentemente esta herramienta podía ser muy útil para focalizar y centrar la atención en esa población con máxima infección, máximo número de infectados, ¿no? Aquí están un poco las etapas del muestreo y los procesos del laboratorio. Tenemos por un lado, todo empieza con la toma de muestras. En GAMASER pues tenemos la actividad de ensayo, la tenemos acreditada bajo la ISO 17025 por ENAC. Es muy importante la calidad en la toma de muestras porque evidentemente si no tomamos una muestra de forma adecuada, al final el resultado que tengamos no va a ser representativo de ese ítem que pretendemos evaluar. Entonces es importante este punto inicial. Además medimos parámetros in situ
Una vez que se ha tomado la muestra, se lleva a cabo la recepción en el laboratorio. Todas las muestras tienen un código independiente y único que la acompaña a lo largo de toda su vida en el laboratorio. Es muy importante mantener esa trazabilidad y esa calidad a lo largo de todo el proceso. Luego pasaríamos ya, por un lado, a la determinación de SARS-CoV-2, que esta determinación lleva 3 etapas: concentración, extracción y análisis por PCR. Aquí también necesitamos a gente cualificada, altamente cualificada, como os comentaba, porque la manipulación del ARN pues, tiene sus peculiaridades, hay que ser muy metódico, muy sistemático y tener mucho cuidado. Gente entrenada y cualificada, altamente cualificada. Y luego, por otro lado, también en paralelo tenemos análisis de otros parámetros adicionales, como son pH, DQO, solución en suspensión, temperatura, conductividad, que nos pueden aportar pues, información adicional que nos puede ayudar. Todo este sistema, toda esta herramienta tiene una serie de entradas, como son, y tiene en cuenta una serie de entradas como son la integración con el sistema de información del cliente, además la integración con el sistema de información geográfica e inventario de activos, el tener en cuenta ese modelo hidráulico que comentábamos, y luego también para la generación de mapas, donde luego se van a ver un poco los resultados. La visualización integrada, informes personalizados, que de alguna forma se puedan ver todos los resultados, incluso el histórico. También el tener en cuenta otros datos adicionales, como son esos parámetros que os comentaba, físico-químicos, incluso otro tipo de datos externos, como es el pronóstico del tiempo. Y luego, por supuesto, el alimentarlo de un plan de muestreo, una gestión del laboratorio adecuada. El establecer el plan de muestreo, yo diría que este sí que es algo muy crítico e importante, un plan de muestreo adecuado. Todo esto nos va a permitir en tiempo real el poder ver cómo están las distintas áreas de la ciudad, dónde estamos detectando y dónde no, anticipar estos resultados, el tener resultados de SARS-CoV-2 posiblemente antes de que aparezcan casos de infectados, incluso el poder localizar personas asintomáticas que sabemos que están excretando en los restos de SARS-CoV-2 por las heces y que nunca llegan a presentar síntomas, pero sí que pueden infectar a la población. Y también el tener un histórico en cada punto de muestreo y el un poco monitorizar y ver cómo va tanto en el SARS como en otros parámetros. Y unas cosas también muy importantes, el poder tener acceso a toda esta información, aparte de la información, a través de nuestra app móvil que luego os presentaré. Los beneficios para la sociedad, pues evidentemente son, pues sobre todo el tema de que en el momento que nosotros estas medidas de confinamiento que teníamos tan estrictas se están un poco relajando, el poder estar atentos a posibles rebrotes, que en principio se cree que va a haber, que al final, de alguna manera, nosotros podamos focalizar el esfuerzo y optimizar el uso de los test individuales a determinadas zonas de la población para optimizar estos recursos y que las autoridades sanitarias puedan hacer un uso más adecuado también, porque al final no se dispone de recursos para hacer estos test a toda la población. La posibilidad de que este programa, o sea, no solo hacerlo en las sedas como se estaba haciendo, el poder hacerlo en la red del alcantarillado nos permite que no únicamente se haga en una ciudad, sino que incluso se pueda hacer en todas las ciudades de España o en todos los pueblos y se escale de forma a nivel estatal. Y, por supuesto, pues que al final nos permita, que sea una herramienta que nos permita el poder actuar frente a esta pandemia de una forma, como comentábamos, un sistema de alerta temprana, y poder que las autoridades sanitarias dispongan de información suficiente para que puedan actuar como ellos consideren oportuno, lo antes posible. Aquí os presento un poco ya lo que veíamos antes en un lado de una de las diapositivas, nuestra herramienta, lo que lleva nuestra plataforma, SARS-CoV Analytics. Tenemos, por un lado, tenemos datos como el número de muestras que hemos hecho de SARS-CoV-2, el número de positivos, el número de poblaciones, el número de puntos de muestreo. Esto es toda la información que nosotros podemos disponer. Y luego todo esto se puede ver traducido, además, en un mapa donde podemos ver en tiempo real cómo está la situación en una determinada ciudad. Podemos ver, por ejemplo, esas zonas verdes donde no habríamos detectado el SARS-CoV-2,
Las zonas rojas donde sí que hemos detectado SARS-CoV-2 y por tanto donde deberíamos focalizar ese esfuerzo para intentar sectorizar más e incluso llegar a un nivel de población más pequeño. Aquí tenemos un poco una serie de cuantificaciones, de determinaciones, de muestras que analizamos a finales de abril, tanto en EDARS como en la red de alcantarillado, en 2 ciudades distintas. Vemos, por un lado, la evolución en distintas EDARS a lo largo del tiempo y luego en los distintos días cómo estaba la evolución también. Y lo mismo en las 2 ciudades distintas. Aquí sí que vemos pues, que en las distintas EDARS en las que en todo momento estuvimos cuantificando la presencia de SARS-CoV-2, otras en las que detectamos al principio y luego ya dejó de aparecer, y otras en las que en ningún momento llegamos a detectar presencia de SARS-CoV-2. En cuanto de forma temporal, sí que vimos que al principio había varias EDARS en las que nosotros teníamos datos cuantificados, luego cómo fue disminuyendo en las EDARS, pero sin embargo sí que había como repuntes, ¿no?, en la cuantificación. Y en las ciudades pues exactamente lo mismo, solo que distribuido en los distintos puntos de muestreo. Tenemos puntos en el muestreo en los que en todo momento vimos cuantificación, otros en los que aparecían en unos días y otros no, y otros en los que directamente no apareció en ningún momento cuantificación. Entonces sí que vemos que es una herramienta que sí que nos puede permitir tanto monitorizar a nivel de EDAR como a nivel de la red de alcantarillado. Y por último, pues os presento aquí nuestra app móvil. Yo creo que esto es una herramienta que yo creo que a todos nos puede ser muy útil, porque hoy en día estamos acostumbrados a manejarnos con el móvil todo el mundo. Le permite, por ejemplo, en este caso, si es la autoridad sanitaria, el recibir, el que cuando tenga una presencia de SARS-CoV-2 directamente le salte una alarma en el móvil y sepa que en tal punto de muestreo le ha aparecido que tiene X unidades genómicas por litro de SARS-CoV-2 y, por tanto, ponerse manos a la obra para actuar, para intentar pues, sectorizar más o lo que considere oportuno. Permite desde ver pues, las muestras que van llegando al laboratorio como hasta lo que os comentaba, que salten alarmas identificando en qué punto se está cuantificando y para poder cuanto antes pues, actuar. Y nada más, muchas gracias por todo y gracias por la invitación.